El último emperador de Austria a los altares. Carlos hace uso de su poder para paliar la crueldad de la guerra. Se opone a la orden del jefe de Estado Mayor alemán, Hans von Schreck, para emplear gas venenoso en el frente oriental. Tampoco quiere bombardear las ciudades italianas. Sabe que aceleraría la entrada de Estados Unidos en la guerra. Además, para él, la población civil es absolutamente inviolable. Del padre Wilhelm Schmidt tomó la idea de establecer hogares del soldado en todos los frentes. Facilitó la asistencia de los soldados a la misa, no solo los domingos y festivos, sino también en cualquier otra ocasión, sobre todo antes de los combates. Procuró la distribución de rosarios y libros entre ellos. Fomenta el intercambio de prisioneros. Transmite al ministro de Exteriores su preocupación porque no exista siquiera un plan de paz sobre la mesa. Cuando lo intenta, el intento fracasa por las dificultades de llegar a un acuerdo definitivo sobre los territorios reivindicados por Italia y sobre todo por la actitud irresponsable del ministro de Exteriores austriaco Ottokar Czerny. Este nunca buscó la paz y era un amigo incondicional de los alemanes, que deseaban que la guerra terminara solo después de una victoria total. Incluso el traidor conde de Czerny, en 1918, se las arregló para que el presidente de gobierno francés Clemenceau revelase al mundo las negociaciones secretas imperiales para una paz separada, poniendo en peligro la vida del emperador y la seguridad de Austria respecto a Alemania. Los alemanes interpretaron como cobardía y debilidad estas iniciativas de paz, que fracasaron por la cortedad de mira de los diplomáticos de ambos lados. Años después, el socialista Anatole France dirá que Carlos fue el único dirigente decente durante la Gran Guerra, pero no se le escuchó. Quiso sinceramente la paz y por eso fue despreciado por todo el mundo. Con él se malgastó una ocasión única. El deber más sagrado de un rey, el compromiso por la paz, el emperador Carlos lo puso en el centro de sus preocupaciones a lo largo de la terrible guerra. Fue el único entre los responsables políticos que apoyó los esfuerzos por la paz de Benedicto XV. Su política interior. Por lo que respecta a la política interior, incluso en tiempos tan extremadamente difíciles, abordó una amplia y ejemplar legislación social, inspirada en la enseñanza social cristiana. Como gobernante íntegro, prohíbe los duelos, una costumbre inmoral entonces muy arraigada. Esto le costará el apoyo de muchos oficiales del ejército. Concede una amnistía general y para rectificar injusticias conmuta penas de muerte civiles y militares. Por ejemplo, la de un granjero de Galicia acusado de traición porque había rezado por el zar. Carlos, inspirándose en la Rerum Novarum, es el primer gobernante en el mundo en crear un ministerio de bienestar social, encargada, entre otras cosas,
de la custodia de inválidos, viudas y huérfanos, de la seguridad social, de los derechos laborales y de la protección del trabajo, actuando además como agencia de colocación, ocupándose de los subsidios de paro, de la protección a los emigrantes y de los problemas de la vivienda. Y también crea otro ministerio para la salud pública. Plantea una reforma agraria en Bohemia y Hungría. En todos sus decretos invoca el nombre de Dios. Crea una prensa católica y dicta leyes para combatir la obscenidad. Preocupado también por las crecientes necesidades de los fieles, propone a los obispos la construcción de más iglesias en Viena. Ordena que los soldados y los prisioneros de guerra, así como los heridos, sean tratados. En la vida civil organiza comedores para pobres y utiliza los caballos y las carrozas del palacio para distribuir carbón a los vieneses más necesitados. Se bate contra la usura y la corrupción y utiliza su fortuna personal dando limosna más allá de sus posibilidades. Ante la pobreza y el hambre que genera la guerra, Carlos reduce el nivel de gasto de su propia casa. Su familia recibe la misma ración de guerra que se distribuye entre la población. Ante el desconcierto de sus subordinados, en el cuartel general de Baden, se deja de tomar pan blanco. Carlos manda distribuirlo entre los enfermos y heridos. El decreto de virtudes destaca que nunca abusó de su posición como soberano para aprovecharse personalmente. Más bien, actuó siempre con justicia, para provecho de su pueblo, para extender el reino de Dios y por la libertad de la Iglesia. Carlos erradicó la corrupción, la usura y toda forma de nepotismo. Obligó a su hermano Max, que pasaba demasiado tiempo en Viena, a retornar al frente y cumplir con sus obligaciones como cualquier otro oficial. Sanciona a aquellos que abusan de su posición. El general Auffenberg fue relevado como ministro de guerra del imperio porque aceptó una compensación por una remesa de obuses. También obligó al archiduque y general de artillería, Leopold Salvador, a devolver los beneficios que había obtenido por la venta de una patente suya al ejército. Estas medidas le granjearon la enemistad de algunas personas y organizaciones que propalaron calumnias, amoríos, afición a la bebida, infelicidad e infidelidad matrimonial, para intentar desacreditarlo. No soportaban que fuera un católico coherente y fiel a Roma. Fuerte en la fe. Carlos poseyó siempre una gran fuerza interior, fundada en su continua comunión con Dios. Asistía diariamente a misa. Se confesaba cada 8 días. Practicaba la adoración al Sagrado Corazón. Meditaba a menudo el Vía Crucis. Rezaba a diario el Ángelus y los Salmos Miserere. El rosario también estaba entre sus devociones. Muchas veces lo rezaban en familia. En honor de María y de José, añadió esos nombres a sus hijos. Antes de tomar cualquier decisión importante, iba a la capilla para considerarlo en la presencia del Santísimo Sacramento. Durante las negociaciones de paz, después de la misa, recitaba el Veni Creator. Con ocasión de la primera comunión de su hijo Otto, dedicó el Sagrado Corazón de Jesús a toda su familia y a todas las naciones del imperio. Cada primer viernes repetía esa consagración. También rezaba con frecuencia la oración para el momento de la muerte.
Confesaba públicamente su fe sin ocultarla por razones de oportunismo o de conveniencia. Con naturalidad participaba en las procesiones del Corpus Christi. También abogó por una prensa católica más influyente, que fuera contrapeso de la taimada francmasonería. Rezó sin descanso por el fin del cisma en Bohemia. Rechazó también el plan de introducir activistas comunistas en Italia y Rusia para debilitarlos. Le parecía inconcebible introducir en un país cristiano el comunismo, que combatía la religión. Clemenceau llegó a decir en cierta ocasión que el emperador Carlos era como el Papa de Europa Central. Su lealtad a la Iglesia fue incondicional. Renunció al derecho de presentación de obispos en algunas diócesis. Benedicto XV le llamaba su hijo favorito. Cuando Benedicto XV compuso una oración por la paz, en diciembre de 1916, Carlos la hizo imprimir inmediatamente. Al dejarla de rezar su capellán privado, pasado un mes, Carlos le insistió en que volviera a introducirla. Como él mismo recordó en su lecho de muerte, el lema de su vida fue: todo mi compromiso es siempre, en todas las cosas, conocer lo más claramente posible y seguir la voluntad de Dios, y esto del modo más perfecto. Caída y asilo en Suiza. A pesar de que el emperador trabaja hasta su total agotamiento, la guerra continúa desgastando el imperio, hasta su desplome final el día 11 de noviembre de 1918. Mientras tanto, el aliado alemán pensaba recurrir a armas más destructivas. Durante una comida con el gran almirante Alfred von Tirpitz, que quería convencerle de bombardear con aviones y submarinos las ciudades italianas, Carlos se negó y abandonó la mesa. Además de los desastres que veía todos los días, lo que le sugería evitar los bombardeos era su inteligencia política. Sabía que este tipo de ataques aceleraría la participación en la guerra de los Estados Unidos y que esto sería funesto para su país. Pero en Alemania nadie le hizo caso. En febrero de 1917, el Kaiser Guillermo II ordenó poner en marcha sin ninguna forma de tolerancia la guerra submarina y hundir todas las naves que pasaran por las rutas atlánticas. Fue el gran error de los imperios centrales, porque Wilson decidió entrar en guerra al lado de la Entente, tomando en la práctica el puesto de Rusia, que en octubre del mismo año será arrollada por la Revolución, y en diciembre firmará con Alemania un armisticio. Con la entrada de Estados Unidos en el conflicto, las cosas se precipitaron. 1918 fue el año de la capitulación. Wilson plantea los 14 puntos necesarios para la conclusión de la guerra. Rumanía firma la paz con la Entente. Bulgaria capitula. Checoslovaquia y Polonia declaran su independencia. Turquía firma un armisticio y el Kaiser alemán abdica, permitiendo el nacimiento el año siguiente de la débil República de Weimar. Los acontecimientos se precipitaron y Carlos se vio aislado mientras las calles de Viena se llenaban de gente que protestaba. El 11 de noviembre, fiándose de algunos políticos que le garantizaban el mantenimiento de la dinastía si dejaba públicamente al pueblo la libertad de decidir sobre su futura forma de Estado,
Carlos firmó un manifiesto, consciente de que no era una abdicación, que nunca hubiera firmado para no faltar al juramento hecho ante Dios cuando se convirtió en emperador. En este manifiesto declaraba: reconozco a priori lo que el Austria alemana decida respecto a la elección de su futura forma de Estado. El pueblo ha asumido su propio gobierno por medio de sus representantes. Yo renuncio a cualquier participación en el gobierno del Estado. Contemporáneamente, exonero de su mandato a mi gobierno austriaco. Su intención era retirarse momentáneamente de los cargos públicos, para secundar la insistencia con que se lo pedían los hombres de gobierno y para evitar un inútil derramamiento de sangre. Pero el 12 de noviembre fue proclamada la caída de la monarquía. El emperador se queda completamente solo. Ni siquiera la Guardia Imperial permanece a su lado en el Palacio Schönbrunn. Por la tarde de ese mismo día, tuvo que dejar Viena y retirarse con su familia a su castillo de caza de Eckarstau, a unos 20 kilómetros de la capital. Mientras tanto, la revolución estallaba en Hungría y los revolucionarios asesinaban al primer ministro, Zizza. Pese a toda esta situación, el siervo de Dios siguió rezando el Te Deum todas las tardes, y lo hizo cantar el 31 de diciembre de 1918, en acción de gracias por todo lo que había traído el año que se iba. Le propusieron dejar correr la cuestión, pero él respondió que en ese año se habían recibido muchas gracias que tenía que agradecer. Y a los que le preguntaban perplejos cuáles eran estas gracias, Carlos respondía: si este año ha sido duro, podría haber sido mucho más trágico para todos nosotros. Si estamos dispuestos a tomar de la mano de Dios lo que es bueno, también tenemos que estar dispuestos a aceptar con gratitud todo lo que puede ser difícil y doloroso. Además, este año ha visto el final tan suspirado de la guerra, y por el bien de la paz vale cualquier sacrificio y cualquier renuncia. En Eckarstau es tratado como un prisionero. Continúan las presiones para que abdique. El gobierno socialista austriaco decide expulsarlo. El 23 de marzo de 1919, la familia imperial se traslada a Suiza, donde se le ha concedido asilo. El 3 de abril, el gobierno decreta el exilio del soberano y la confiscación de todos sus bienes. Algunos testimonios aseguran que en el exilio suizo, representantes de la francmasonería ofrecieron a Carlos, sin éxito, intervenir a su favor para que recupere el trono, siempre que permita una nueva y poco ortodoxa legislación matrimonial y educación liberal, y también legalice la masonería. Intentos de restauración. Carlos, conocedor de que Benedicto XV le quiere en Hungría como baluarte de la Iglesia y para detener el comunismo, protagoniza dos intentos de restauración, en marzo y octubre de 1921. En el primer intento, el almirante regente Horthy convence de que el tiempo no es favorable y le recomienda regresar a Suiza hasta tener todo listo. Enseguida se hace evidente que Horthy es un traidor ambicioso y que su interés es conservar ilegalmente el poder. Este primer intento fracasó a los 12 días. El rey abandonó porque quería evitar el estallido de una guerra civil. Meses después,
Carlos se decide a intentarlo de nuevo por varias razones: nuevas presiones políticas, la amenaza de deposición si no pasa un tiempo en su reino y el temor del Papa a la sovietización de Europa. Se las ingenia para que en el tren que le lleva a Hungría se pueda oír misa. El intento de restauración fracasa nuevamente por la traición de Horthy, quien lo arresta y lo entrega como prisionero a la Intente. Carlos es retenido en la abadía de Tihany y conminado a abdicar. El regente Horthy intenta utilizar al cardenal primado János Czernow para obtener la abdicación, pero el purpurado que coronó al rey no se presta a ello. Al final, la pareja imperial se embarca por el Danubio hacia un destino desconocido, que será finalmente el destierro en Madeira, Portugal. Zita, que estuvo a su lado en todo momento, lo acompaña ahora en su largo viaje al exilio final.